la obediencia. Y muchos diremos, bueno, pero sí, ya hemos hablado bastante de la obediencia. Pero la obediencia te va a llevar a lograr tu propósito, a lograr alcanzar lo que el Señor tiene preparado para ti. Y aquí les tengo yo una pregunta. ¿Conozco y tengo claro cuál es el propósito en mi vida a que el Señor me ha llamado? Y si lo conozco, ¿realmente estoy trabajando en ese propósito? Esa pregunta nos queda para que la contestemos en nuestros corazones. Y quiero iniciar contando un poco la historia de un joven. La vida de Nick Vujicic. Ustedes en algún momento lo han escuchado a él. Él es una persona que aún está viva. Tiene 43 años. Es un hombre actualmente australiano. Este hombre nació sin brazos ni piernas. Esto fue debido a que un síndrome genético raro de una enfermedad, que él nació con esa enfermedad. Y en su biografía, él dice que durante su juventud sufrió una profunda depresión e intentó acabar con su vida. Trató de suicidarse a los 10 años de edad. Ustedes se imaginan a los 10 años de edad, uno dice, 10 años de edad es un niño, y ya con esos pensamientos. Pero si nos detenemos un poco a pensar, él no tuvo la niñez que quizás usted y yo tuvimos. Él no tuvo esa niñez donde podía salir a correr, a jugar, a montar bicicletas. Él quizás desde su ventana de su casa podía ver a los otros niños jugando, saltando, riendo, jugando al escondite, jugando juegos de mesa, quizás brincando la cuerda, como quizás usted y yo lo hicimos. Pero él no tuvo eso. Y quizás él se lamentaba de su situación. Quizás este niño no tuvo ni siquiera un amiguito con el que compartir. ¿Sí? Amén. Y a los 10 años pensó en eso, en suicidarse. Pero a la edad de los 15 años de él sucedió algo especial. Este joven tuvo un cambio a nivel espiritual. Su perspectiva, su manera de pensar cambió al leer un pasaje bíblico. Ese pasaje bíblico está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, y esta cita bíblica habla sobre un hombre que nació ciego. No sé si ustedes recuerdan esa historia, pero ese pasaje bíblico ocurrió en el estanque de Siloé. En ese estanque, cada cierto tiempo, llegaba un ángel y removía las aguas, y el que lograra sumergirse en ese estanque lograba sanidad. Imagínense ustedes, en ese escenario, la cantidad de personas que estaban ahí esperando por su sanidad. Amén. Este ciego de nacimiento no llegaba a tiempo cuando el ángel movía las aguas, ni tenía a alguien que lo hiciera bajar a las aguas tampoco. La Biblia cuenta que un día Yahoshua estaba pasando por el estanque y vio a este hombre, y movido a misericordia, tomó lodo de la tierra, tomó lodo, escupió sobre él y le hizo ojos. Y el hombre pudo ver por primera vez. Este relato bíblico fue el que ayudó a Nick a entender que su situación
en la condición como él había nacido, no era un castigo, sino que era una oportunidad para que la obra de Elohim se manifestara a través de él. Esto le permitió dejar de sentir lástima por él y de lamentarse también de su situación, de su condición. Y le ayudó a comenzar a tener fe, a empezar a cambiar y empezar a pensar en su propósito de vida. A los 17 años de edad de este niño o de este joven, ya él empezó a dar charlas inspiradoras en escuelas y en grupos religiosos también. Fue en ese momento cuando descubrió que su testimonio, sus palabras, impactaban positivamente a otras personas. Y ahí fue cuando él decidió convertirse en un orador y ayudar a otras personas. Amén. Y le digo honestamente, la historia de este joven me impacta muchísimo, porque él tomó la decisión de creerle a Yahweh a través de un testimonio bíblico, a través de un testimonio que usted lo puede leer porque está en su Biblia y está en la mía. Y yo también lo puedo leer y puedo creer. Para eso son los relatos de la Biblia, para nosotros poder aumentar nuestra fe. Este joven decide llegar y dejar a un lado sus excusas, sus limitaciones, tener una esperanza en el Señor. Leyendo la historia de Samuel el profeta en sus tiempos, Samuel desde niño fue dedicado también para el camino del Señor. Sus padres, quizá ustedes ya hayan leído esta historia, pero sus padres lo dejaron en el templo, fue dedicado para servir a Elohim a una edad temprana. En su adolescencia, Samuel fue llamado por Elohim, por Yahweh, para que le sirviera. Y si lees más la historia de Samuel, desde niño él demostró tener un corazón dedicado para servir. Siempre demostró amor, devoción al servicio de Elohim y tuvo un ministerio y una vida impecable delante del Padre, marcada por la obediencia y andar siempre en los lineamientos y ordenanzas de Elohim. Aun cuando Samuel no era levita, porque él no era levita, el Señor lo llamó a él por causa de su obediencia, por causa de su devoción, por causa de su amor. El Señor lo llamó a ser juez y a ser profeta para el pueblo de Israel. Vamos a leer en la Biblia, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 7, versículos 3 y 4. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 y 4. Amén. Y la palabra dice así, lo voy a leer aquí, lo tengo, dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahweh, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Yahweh, y solo a él servid. Él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Yahweh. Y en el versículo 9, un poco más abajo, dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahweh. Y clamó, dice la palabra, y clamó Samuel a Yahweh por Israel, y Yahweh le oyó. Amén. Samuel clamó y Yahweh le oyó.
Amén. ¿Por qué Yahweh le escuchó a Samuel? Muy sencillo, porque Samuel llevaba una vida de obediencia, de servicio, alineado al propósito del Señor. En el versículo 15, un poco más abajo de ese mismo capítulo, también dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, o sea, toda su vida, desde niño hasta que envejeció, Samuel juzgó y vivió para el Señor. En Israel, quien gobernaba era Yahweh, el Señor. Ahí no habían reyes. En Israel en ese tiempo no había reyes. Quien juzgaba a Israel era el profeta Samuel. Ese era su trabajo, por eso es que se le llama que Samuel era juez. ¿Sí? ¿Y cómo era este proceso? Bueno, el Señor se comunicaba con Samuel, le daba las ordenanzas y Samuel las comunicaba al pueblo. Dice, así dice Yahweh, que se haga tal cosa. Y así pasaron los años con Samuel, pero cuando Samuel envejece, empieza a suceder otras cosas. El pueblo empieza a tener temor y cuando muera Samuel, ¿quién va a juzgar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a decir qué hacer? En ese momento, el pueblo de Israel pide rey. Y dice la palabra que fue elegido Saúl de la tribu de Benjamín. Cuando Samuel llama a Saúl para presentarlo ante Israel como nuevo rey, Saúl se escondió. Pero ¿y por qué Saúl se habría escondido? Quizás Saúl no se sentía capacitado. Decir, bueno, yo no quise este cargo, pero ¿por qué me están eligiendo a mí? Si yo no puedo, yo no soy capaz. Yo soy de la tribu más pequeña, de la más insignificante del pueblo de Israel. Entonces, al principio muchos de los israelitas hablaron mal de Saúl. No lo creían capaz. Pero ese no fue el inconveniente del reinado de Saúl. Porque aun cuando nosotros no nos sintamos capacitados para hacer el trabajo que el Señor nos tenga preparado, quien nos capacita para su propósito es el mismo Señor. Amén. Vamos a leer nuevamente en una cita bíblica. Busquemos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con relación a la capacitación? Dice así, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo, Elohim mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿quién nos perfecciona? El mismo Elohim. Nuestro Yahweh es el que nos perfecciona, no somos nosotros perfeccionados por nuestra capacidad. Santos, nosotros somos santos porque Él nos hace santos. Amén. ¿Para qué? ¿Él para qué nos perfecciona? ¿Para qué nos capacita? Para la edificación del cuerpo de Yahoshua. Así que no te preocupes. Si no te sientes capaz a tu llamado, el Señor lo que está buscando son 3 cosas en ti. No te preocupes porque Él en el recorrido de tu camino va a ir perfeccionando, porque Él es el que hace las cosas, el que perfecciona, el que comienza la obra en nosotros y la perfecciona. El Señor está buscando 3 cosas en nuestra vida. La primera es que tengamos convicción, que creamos en Él, que creamos que Él existe,
que confiemos en que Él hará en nuestra vida, que Él transformará nuestra vida, que Él sanará nuestras enfermedades, que Él nos sacará de cautividades, que Él nos traerá a vida nueva, que Él transformará y sanará nuestro ser. Amén. Lo segundo que el Señor está buscando en nuestras vidas para darnos un propósito es que seamos obedientes. Este es otro aspecto clave para nosotros poder lograr un propósito, para poder lograr el propósito que el Señor nos ha dado. Obedecer. Y cuando nosotros decidimos obedecer, tiene que ser una obediencia sin juzgar, sin hacer objeciones. No es que me parece que este camino es el mejor o lo voy a hacer a mi manera porque me conviene más, o no me parece recorrer este camino, mejor me voy a buscar otro porque este camino es más corto y me parece más fácil, o mejor omito hacer esto porque es que no me gusta hacerlo, no me gusta hacer esto. A veces actuamos de esa manera nosotros y no hacemos como el Señor nos está mandando. Vamos a ver un ejemplo que le pasó. Así le pasó a Saúl. Cuando Samuel le comunica a Saúl que debe ir contra los amalecitas a guerra y matar y destruir a toda la nación. Eso incluía niños, incluía ancianos, mujeres, los bueyes, las vacas, incluía todo. Y le dio la orden y fue explícito. El Señor fue explícito diciendo: no tomarás botín de esta guerra, porque ese pueblo está maldito. Dice las Escrituras que Saúl, cuando ganaron la guerra, Saúl oyó la voz del pueblo, oyó la voz de sus soldados y los soldados les decían: vamos a tomar botín, vamos a tomar lo mejor de las ovejas, no matemos a todas las ovejas y las vacas, vamos a matar las que no son muy buenas y vamos a dejar las mejores para nosotros. Vamos a llevarlas a sacrificio, así dice la palabra. Vamos a tomar los utensilios, los mejores, las mejores ropas. Saúl prefirió ceder y quedar bien con el pueblo antes que obedecer a Yahweh su Elohim. Como si fuera poco, también dejó vivo al rey de los amalecitas cuando el Señor le dijo: mátame a todos. La orden era exterminarlos. Dice las Escrituras que Samuel le dice a Saúl, vamos a leer esta cita bíblica porque es muy importante. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, para que la lean conmigo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y leemos y la palabra dice así: y Samuel dijo: se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí Samuel le está diciendo: así dice Yahweh, te hubiera sido mejor haber obedecido, te hubiera sido mejor haber prestado atención. Dice: por lo tanto Saúl ese día por causa de eso fue desechado, y el Señor se hizo de otro siervo que tuviera un corazón conforme a lo que el Señor necesitaba para poder hacer su propósito. Amén. Si no obedecemos nosotros, si no tenemos un corazón de obediencia para nuestro Señor, el que va a gobernar nuestras vidas no va a ser el Señor.
lo que va a gobernar nuestras vidas si nosotros entramos o queremos permanecer en un acto de desobediencia. Lo que está gobernando nuestras vidas son las concupiscencias nuestras, el pecado, la enfermedad. Porque si en nuestras vidas abunda el pecado, es porque no ha habido arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, lo que hay en nuestra vida es un remordimiento. Y yo quiero que ustedes piensen un poco en eso. ¿En mi vida realmente ha habido un arrepentimiento genuino? Yo en mi corazón realmente deseo obedecer los estatutos, las ordenanzas que mi Padre me manda. El remordimiento no lleva al perdón de pecados. Para que haya perdón de pecados y salvación, es necesario que haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, un arrepentimiento verdadero. La obediencia, amados, la obediencia está directamente relacionada al arrepentimiento. Si en nuestro corazón no hay arrepentimiento, no vamos a poder obedecer a nuestro Padre. La obediencia viene como consecuencia de un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Y ustedes dirán, bueno, hermana Jenny, pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Lo que quiero decir es que lo primero que nosotros debemos hacer es tener un arrepentimiento de corazón, confesar nuestras rebeliones ante Él, hacernos conscientes de la maldad que hemos cometido. Y ahí, cuando ya estemos conscientes, pedirle a Él, a nuestro Abba Padre, que nos limpie, que nos haga un nuevo ser, que nos transforme, para luego así poder obedecer, para luego poder escuchar su voz, para luego poder escuchar su palabra y así poder obedecer. El Señor se buscó a David para reemplazar a Saúl. No porque David fuera perfecto, no. No porque David no fuera a pecar. No porque David no fuera a cometer errores. David cometió errores graves, muy graves. Pero fíjense, ¿qué tuvo David? David tuvo un arrepentimiento genuino y profundo. A pesar de que adulteró con Betsabé y mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. También David manifestó un amor sincero por la presencia de Yahweh en su vida. Él le buscaba, él se paraba en las mañanas, buscaba su presencia, se postraba delante del Señor en oración. Le cantaba salmos, le componía salmos. Demostró también una dependencia profunda y obediente. David siempre consultaba con Yahweh antes de ir a una guerra, para preguntarle si era la voluntad de Yahweh que él fuera. Y si él, en muchas ocasiones el Señor le dijo, no vayas, y él no iba. Él reconocía que su fuerza, que sus victorias provenían de Yahweh, que las victorias no eran de él. Vamos a leer en la cita, en la palabra, Hechos capítulo 13, versículo 22. Lo que dice nuestro Elohim de David. En Hechos capítulo 13, versículo 22. Y leemos así. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Por eso David fue llamado conforme al corazón de Yahweh, porque él tenía un corazón de obediencia, que si el Señor le decía haz, él lo iba a hacer. Amén. Y aquí está el tercer aspecto. El primer aspecto es creer, el segundo aspecto es obediencia y el tercer aspecto que está buscando el Señor en nosotros es el servicio. El Señor está esperando, nuestro Elohim está esperando que tengas un corazón dispuesto para servir, un corazón con amor y con devoción. Él está buscando corazones dispuestos que le obedezcan. Si le amas, el Señor le va a hacer, si tú le amas, le vas a servir al Señor con devoción y amor. Así como lo hizo. Hay muchos, Moisés también pudiéramos decir de Moisés. Moisés fue otro profeta, otro enviado, llamado por el Señor que hizo la voluntad del Padre. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores. Pero siempre estuvo apegado, alineado al propósito, al llamado del Padre. Y eso lo hizo distinto, eso lo hizo lograr cumplir el propósito al que fue llamado. Hoy el Señor te pregunta algo. ¿Me amas? Y hazte esa pregunta. ¿Realmente amo yo al Señor? El Señor te pregunta, ¿realmente me amas? Y te dice como a Pedro le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas, cuídalas. David, al igual que Samuel, sirvieron con amor y devoción y obediencia. Ellos fueron vasos usados, así como podemos ser tú o yo, vasos usados por el Señor para propósitos grandes. Fueron vasos usados en las manos de nuestro Creador y cumplieron diferentes roles, con diferentes tareas y con diferentes dones también les sirvieron. Uno de ellos, Samuel, fue juez y profeta. David, por otro lado, fue guerrero y fue salmista. Diferentes roles, diferentes tareas que cumplir, pero con propósitos, cada uno con propósitos específicos. ¿Qué te quiero decir hoy? Tú tienes un llamado para tu vida, a algo que el Señor está pidiendo que hagas. Ahora la pregunta es, ¿conoces cuál es tu propósito? El joven Nick, del que primero hablamos, antes de comenzar del muchacho que trató de suicidarse a los 10 años, que nació sin brazos y sin pies. Cuando él creyó en fe, logró conseguir su propósito de vida. Logró entender que el Señor lo había traído a esta tierra con sus limitaciones para bendecir a otras personas. Y esa fue la manera como él logró conseguir su propósito de vida. Hoy en día, Nick creó una fundación para incapacitados. Y tú quizás no lo puedes creer, pero él tiene una linda familia, una esposa y 4 hijos. Y uno dirá, ¿pero cómo? Eso es lo bonito que hace el Señor en nuestras vidas cuando le obedecemos y cuando caminamos conforme al propósito de nuestro Señor. Amén. Y la pregunta que hoy te hago nuevamente es, ¿tienes claro cuál es tu propósito? ¿Tenemos claro cuál es nuestro propósito de vida al que el Señor nos está llamando? Si no lo tienes claro, yo te invito a que entres en oración, a que te conectes con tu Creador, a que le consultes y le preguntes, Padre, Abba, Padre, ¿para qué me necesitas hoy? ¿Qué puedo ser yo bueno para ti?
y decirle, ponerte a la disposición. Heme aquí, aquí estoy, Señor. Envíame a mí, ¿para qué soy bueno? Pero para nosotros decirle, heme aquí, aquí estoy, debemos tener un corazón dispuesto a obedecer. Y yo te felicito porque una de las cosas que el Padre nos invita es a que le celebremos su Shabbat, a que nos reunamos este día. Muchos ponen prejuicios el día de hoy. No, es que eso ya fue pasado. Muchas excusas. La gente pone excusas y saca una cosa y saca la otra. Pero eso está escrito. Y la palabra del Señor no ha pasado. Está vigente. Hoy te felicito porque hoy sacaste este tiempo para dedicárselo a tu Padre. Él te lo va a recompensar. Así que yo te invito a que este día, esta noche y los días venideros, le empieces a preguntar al Señor, Padre, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿A qué yo he venido aquí a la tierra? Porque yo no vine solamente a nacer, a crecer, a reproducirme, a comer, a dormir y a morir. Algo grande el Señor tiene para tu vida, para mi vida. Algo grande y maravilloso. No permitas que el día de mañana, cuando ya no estemos en este planeta Tierra, ¿con qué te vas a presentar delante del Padre? ¿Qué excusa le vamos a dar? No, Señor, es que no sé. El Señor te va a decir, te envié a fulanito, te envié a sultanito, te llamé, toqué a tu puerta, pero tú no respondiste. No seamos como siervos negligentes. Busquemos la presencia de nuestro Elohim. Busquemos. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Estamos en tiempos apocalípticos. Estamos en tiempos donde muchas de las profecías se están cumpliendo a nuestros ojos. Si ustedes se ponen a leer Mateo 24, usted podrá leer muchas de las cosas que están pasando actualmente, están escritas ahí. Y la palabra dice también, Padre, ayúdanos a escapar de lo que ha de venir sobre la faz de la tierra, porque cosas feas vendrán sobre la faz de la tierra. Pero mientras nosotros podamos trabajar, mientras nosotros podamos entrar en la obediencia del Padre, el Padre podrá estar en comunión y comunicación con nosotros. Si nosotros escuchamos atentamente a su voz, créeme que grandes cosas el Señor tiene para nuestra vida. Así que yo quiero hacer ahora una oración por ustedes, por los que estamos conectados y por los que estamos aquí presentes, por mi vida también, para que el Señor nos siga usando. Y si aún no conoces tu propósito, hoy quiero orar, quiero que el Señor nos ayude y nos dirija y nos guíe. Ora conmigo. Abba, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos escuchado mucho de la obediencia y del propósito de vida. Pero hoy hemos entendido, Padre amado, que nuestro propósito de vida está entrelazado a la obediencia. Que si nosotros no obedecemos a tu palabra, si no obedecemos con un corazón de obediencia, no vamos a poder escuchar tu voz. Así que hoy disponemos, Padre, nuestro corazón y entramos en obediencia para que seas tú limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra mente y transformando nuestro ser. Para que seas tú, Padre Celestial, dándonos el propósito de nuestra vida. Queremos escuchar tu voz. Queremos alinearnos a tu propósito, Abba Padre. Ayúdanos a hacer algo especial en esta vida para poder ayudar a otros,
bien sea a nuestra familia, a nuestra comunidad, para poder enseñarle tus caminos que son fieles y verdaderos. Te damos gracias, Abba Padre, en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica día tras día. En el nombre de Yahushua, te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén.